Amados hermanos. Amén, gloria sea al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Alabado sea el Señor, Dios le bendiga, hermanos. Amén, gloria sea al Señor. Estamos una vez más aquí para podernos gozar en la presencia del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Sabemos de que Dios, hermano, está en todo lugar y se manifiesta en todo aquel que invoca su nombre. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Estamos aquí conscientes de que el Señor, hermano, está en este lugar también. Amén. Gracias al Señor. También se está realizando una preciosa, hermano, confraternidad allá en la iglesia central. Algunos hermanos han ido para allá y nos gozamos también y oramos para que Dios derrame su presencia en este lugar. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y haya vidas cambiadas, vidas transformadas, vidas, hermanos, que puedan ser renovadas en el Señor y que ellos también reciban la presencia y la bendición de Dios, hermano. Amén. Alabado sea el Señor. Y nosotros también aquí para recibir la palabra de Dios, hermano. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor, porque sabemos, hermano, que el Señor está en todas partes. Amén. Y bendice a todo aquel que con corazón sincero y con disposición también busca su presencia. Amén. Amén. Gracias al Señor. Vamos a abrir estas Biblias. Amén. Gracias al Señor. Para compartir la palabra de Dios en esta hora. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a continuar con lo que estábamos compartiendo el culto pasado, hermano. Para terminar, gracias al Señor, la enseñanza de la semana pasada, hablando acerca de la predicción de la apostasía, hermano. Alabado sea el Señor. Que es muy pequeño, hermano, estos 5 versos que el apóstol Pablo le recomendara o le advirtiera a Timoteo, sabiendo, hermano, de que en la congregación donde él estaba se iban a convertir muchos creyentes. Iba a haber muchos hermanos que se iban a acercar. Pero el apóstol Pablo dijo que así como también iba a haber creyentes, también iba a haber personas que de en medio de la congregación se iban a levantar para hacer todo lo contrario a lo que dice la palabra. Así que Dios preparó a Timoteo a través del apóstol Pablo advirtiéndole. Por eso que dice predicción. Es algo que no ha pasado. Pero es algo que va a pasar, que va a suceder. Porque en un momento dado, lo dice el Señor, cuando las personas dejan de buscar de Dios o dejan que la dirección de Dios esté en su vida, empiezan a tomar rumbos que son equivocados acorde con la palabra de Dios. Todo aquel que permanece en la palabra de Dios, y hermano, y que hace la voluntad de Dios, dice la Biblia, que permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Amén. Pero aquel hermano, aquel que no hace la voluntad de Dios, hermano, termina, hermano, haciendo las cosas que están fuera de la palabra y termina cayendo, hermano, en cosas terribles, que son, hermano, justamente lo que produce divisiones dentro de la iglesia. Alabado sea el Señor. Situaciones adversas, hermano, dentro de lo que es, hermano, el desarrollo de la congregación y de la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Muchas veces, hermanos, nosotros nos preguntamos por qué tantos problemas en las congregaciones y por qué tantas discusiones. ¿Por qué? Porque las personas se alejan de la palabra. Y como se alejan de la palabra, se alejan de Cristo. Y al alejarse de Cristo, ¿a quién se acercan? A las pasiones y a los deseos de este mundo. Alabanzas a Cristo. Aleluya. Por eso es que el apóstol Pablo le advirtió. Y le dijo, Timoteo, haz elección cuando quieras escoger obispos, pastores, diáconos. Lo hace el Señor. Trata de buscar siempre la piedad y el contentamiento, como dice la palabra del Señor. Cuando vas a nombrar algún diácono, también hay estos requisitos y le dan una serie de recomendaciones, hermano. Pero dentro de eso dice, pero ¿sabes qué? Antes de que de repente por ahí te vaya a pasar y para que no te tome desapercibido, también va a pasar esto. A la voz del Señor. Aleluya. Que van a haber personas que van a ir en contra de la palabra que enseñas. Incluso se van a levantar en medio de ti, porque a mí también me ha pasado, lo del Señor. Bendito Dios. Porque a Pablo, hermano, ¿cuántas personas no se levantaron contra él? Incluso sirviendo junto con él. Y estando junto con el apóstol, lo traicionaron, lo abandonaron, gracias al Señor, hicieron todo tipo de desmanes, hermano, produciéndole, como el mismo apóstol lo dice, dolor, gloria al Señor, y congoja, por lo cual el apóstol, hermano, terminó afectado, Alabanza gloria al a Cristo, Señor, aleluya. y entristecido por ver cómo muchos se fueron amando este mundo y le produjeron muchos dolores, hermano. Bendito A la voz del Dios. Señor. Vamos a lecturar la palabra de Dios en el capítulo 4 de 1 Timoteo. Amén, gracias al Señor. De Tito, que había agarrado, hermano, más atrásito. Gracias al Señor. Más antes de Tito está Timoteo. Amén, en el Nuevo Testamento. Vamos a lecturar la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
La palabra del Señor dice así, en el capítulo 4 de 1 Timoteo, gloria al Señor, Gloria a Dios. de la siguiente manera. Gloria al Señor. Verso 1, volvemos a lecturar todo, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada, gloria al Señor, dice, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es, ¿cómo dice la palabra? Santificado. Gloria al Señor. Bendito Dios. Oremos, amado Dios, te damos gracias por tu misericordia en tu palabra. Santo, bendito Dios. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. Te pedimos, Dios mío, que sigas haciendo la obra, Padre Santo, para la cual, Señor amado, envías tu palabra. Bendícenos, Señor amado, los que estamos aquí. Bendice a los hermanos que nos están siguiendo también, Señor. Fortalece sus vidas, Señor. Anima sus corazones. Alienta, Señor. Dirige. Resuelve, Señor amado, los problemas, las confusiones y las dudas que puedan tener en su corazón, Señor, con respecto a tu palabra, con respecto a distintas situaciones que tengan. Habla, Señor amado, y ayúdanos, Señor amado, a poder entender tu palabra y podamos ser de bendición en esta hora, Señor. Que tu palabra no vuelva atrás vacía, Señor. Haz la obra, Dios mío, para la cual tú le envías. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, hermano. Amén. Alabando siempre a Dios, ¿ah? Aleluya. Gloria al Señor. Alabado Bendito sea Dios. Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. El culto pasado estábamos hablando, hermano, acerca de la predicción de la apostasía, que era una palabra, como estaba mencionando, en la que el apóstol Pablo le hablaba, hermano, a Timoteo de una recomendación de algo que le iba a sobrevenir. La iglesia hasta ese momento, hermano, estaba andando muy bien, no tenían ningún problema, había unidad, había santidad, había comunión, había gozo, había paz, había comunión, había alegría. Aleluya. Alabado sea el Señor. Pero ¿qué pasó? Con el pasar del tiempo, como le había pasado a Pablo y como había visto ya en otros lugares, porque Pablo ya era una persona que había pasado y había experimentado lo que era, hermano, el sentirse traicionado en muchas ocasiones por aquellos que incluso servían con él. Pablo le advirtió a Timoteo y dijo: Timoteo, prepárate, porque no todo en la obra es color de rosa. No todas las cosas y en la obra del Señor las cosas siempre marchan sobre ruedas. Hay muchas situaciones difíciles, hay muchas situaciones complicadas, y en muchas ocasiones también hay situaciones por las cuales vas a tener que llorar y afligirte, porque también a mí me pasó. Alabado sea el Señor. Aleluya. Como les estaba diciendo en un principio, vemos cómo el apóstol Pablo, hermano, pasó distintos problemas, distintas situaciones por las cuales él se sintió incluso abandonado. Porque cuando incluso él lo menciona, hermano, y habla de que en su defensa, cuando se presentó ante las autoridades, dice el apóstol que todos me abandonaron. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Que Dios no se lo tome en cuenta, dice. Gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo tenía paz en su corazón y no quería, gloria sea al Señor, no quería dañarse por la mala actitud de los demás, que estando en la palabra, hermano, empezaron, hermano, a dejarlo de lado a él, a lo que él enseñaba, e incluso, hermano, empezaban a dudar de su ministerio. Por eso es que Pablo incluso habla defendiendo su ministerio y hablando de todas las cosas que él había hecho por el amor de Cristo, por amor a la obra del Señor. Y da, hermano, un relato de todo lo que había sido, hermano, la historia en la que él había estado, hermano, y ahí involucrado en la obra del Señor, perseguido, azotado, apedreado, en naufragios, hermano, en persecuciones sin número, hermano. Se pone a hablar de todo lo que él había padecido en la obra. Alabado sea el Señor. Cristo vive. Y mucho de eso había sido sirviendo al Señor, y muchas de esas otras ocasiones habían sido, hermano, producto o consecuencia de que había personas que eran, como le dice la palabra, falsos maestros y falsos creyentes. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Que estuvieron un tiempo bien, pero que después se malograron.
Y por eso el apóstol Pablo le advierte. Le dice, cuídate. ¿Por qué? Porque dice el Espíritu, no lo dice Pablo. Por eso es que nosotros confiamos en la inspiración y en la palabra que procede de Dios. Dice, Pablo le habla a él, no le está diciendo ahí, Timoteo te digo, Timoteo te advierto. No, le dice Timoteo, escúchame bien. Dice el Espíritu, mire, qué tremenda palabra, hermano. El Espíritu te dice, el Espíritu te advierte. Timoteo, el Espíritu Santo, que es el guiador, que es el que nos guía, que es el que nos habla, que es el que nos consuela, que es el que nos dirige a toda verdad. El Espíritu Santo, ¿verdad, Señor? Dice claramente que en los últimos tiempos algunos se desviarán de la fe, se saldrán de la fe. A la voz del Señor. Gloria a Dios. De lo que han estado practicando, no lo practicarán más y harán otra cosa distinta a la que estaban haciendo. Bendito Dios. Si antes se guardaban en santidad, ahora no se van a guardar en santidad. Si antes eran obedientes a la palabra, ahora ya no van a ser obedientes a la palabra. Si antes eran prudentes, ahora no van a ser prudentes. O sea, van a hacer todo lo contrario. Gloria al Señor. Es salirse del camino en el que han estado. Esa es una persona que, hermano, se desvía de la palabra. Por eso es que le advierte, le habla y le dice, pero no le dice que solamente se van a salir por voluntad, sino escuchando a espíritus engañadores. Como lo citamos el culto pasado, hermano, muchas veces nosotros, hermano, y hay personas y concilios y congregaciones, hermano, que traen nuevas revelaciones a la iglesia, según ellos dicen. Nuevas enseñanzas que se las reveló el Espíritu Santo, dicen ellos. Y que se están jugando, hermano, su salvación porque están blasfemando al Espíritu Santo y haciendo que el Espíritu Santo dice algo cuando nunca dijo nada. Alabado sea el Señor. Y hablando, hermano, algo, diciendo, el Espíritu Santo ha dicho esto, vamos a hacer esto, vamos a obrar de esta manera, vamos a cambiar de esta manera las cosas, vamos a obrar de esta manera en la iglesia, ya vamos a hacer este tipo de prácticas porque esto el Espíritu Santo ha dicho que debe ser así. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Pero la palabra de Dios, hermano, no tiene por qué cambiar, porque la palabra de Dios permanece y permanece para siempre. Amén. La palabra de Dios no cambia. Amén. Gloria al Señor. Y si hay algo que no entendemos aquí, hay que revisar la Escritura porque, hermano, la palabra de Dios tiene un texto y tiene un contexto. O sea, un texto que respalda ese texto bíblico. Si yo de repente encuentro acá y hablan, por ejemplo, del Mesías, yo me voy a ver en Isaías, me voy a ver en el libro de los Salmos, me voy a ver en el libro de los profetas y encuentro que se habla, hermano, de la venida de Jesucristo. A la voz del Señor. Aleluya. Si voy a hablar, hermano, de un tema específico, en el caso doctrinal, en el caso de la salvación, voy a ver, hermano, que la palabra de Dios desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento habla, hermano, de un tema específico de la salvación. No hay nuevas revelaciones, no hay nuevos, hermano, no hay nuevas, hermano, doctrinas, no. La doctrina es cristiana, la doctrina es bíblica. A la voz del Señor. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Dice que muchos de ellos van a apostatar de la fe. ¿Por qué? Por escuchar a espíritus engañadores. Gloria sea al Señor. Y doctrinas que no son de ángeles, ni tampoco por revelación divina, sino de demonios. Para hacer lo malo, para desviar al pueblo, para que el pueblo, hermano, se desvíe de lo que es la verdad en Cristo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Por la hipocresía de mentirosos, dice que teniendo cauterizada la conciencia. Mire, está hablando de una persona que tiene dos aspectos de mala condición espiritual. Primero dice por la hipocresía. O sea, gente hipócrita. Gente que te sonríe, pero que por atrás de ti está murmurando. Santo Dios. Santo Dios. Gente que de repente está seria ahí delante de ti, pero detrás de ti está que se ríe de ti. A la voz del Señor. Gloria a Dios. Eso es hipocresía. Que te muestra una cara, pero no te muestra realmente lo que es. O sea, está hablando aquí, ¿por quién va a venir esta doctrina de demonio? ¿Y por quién van a justamente a seguir con espíritus engañadores? ¿Quiénes? Por la hipocresía de personas que son así, que son hipócritas, que muestran dos caras. Pero no solamente dice que son personas hipócritas, sino que dice que son por la hipocresía de mentirosos. O sea, son personas que practican la hipocresía en la iglesia, en la congregación, y encima son personas que son mentirosas. Mire, describe a la persona, mienten y en su mentira te dicen una cosa distinta de la otra. Hablan detrás de ti y mienten a la vez que son hipócritas.
Y eso hay en la iglesia, le estaba advirtiendo, eso va a venir. Alabado al Señor. Dice, pero no solamente dice que son hipócritas y a la vez mentirosos, sino que también, ¿qué cosa? Que tienen cauterizada la conciencia. ¿Cauterizado qué quiere decir? Cuando uno se hace una herida, ¿no? Una herida, se abre la piel, ¿no? Brota sangre, se infecta cuando uno se cura. Pero cuando se cauteriza, ¿qué pasa? Se crea una costra en la herida donde está. Y después que la costra ya ha caído porque la piel se regenera, ¿qué es lo que sucede ahí? Se queda una herida así. Como le decimos nosotros, lo dice el Señor, una herida o una cicatriz. Ahora, la cicatriz no es igual que la piel. La cicatriz es dura, es áspera. Gloria al Señor. No se siente. Y hay muchas heridas, hermano, que cuando uno se toca la cicatriz, no siente. No se siente, al igual que como cuando uno palpa otro sector que no está dañado o cicatrizado. ¿Por qué? Porque la cicatriz muchas veces, hermano, quita sensibilidad de la piel. A la voz del Señor. ¿Y qué pasa? Aquí el Señor está hablando de una manera, hermano, comparando que son personas que van a tener insensible la conciencia. Así como la cicatriz genera insensibilidad, que ya no sientes lo mismo como sientes en una parte que está sana, también una persona, hermano, que tiene la conciencia cauterizada, es decir, va a ver lo malo y no va a sentir nada. Va a mentir y no va a sentir nada. Va a ser una persona peleonera y no va a sentir remordimiento en su corazón de hacer daño a otra persona. Va a murmurar y no va a sentir en su corazón el remordimiento de que ¿por qué dije eso? ¿Por qué hablé eso? ¿Por qué dañé de esa manera a esa hermana? A ese hermano. ¿Por qué lo hice? No va a sentir dolor. No va a sentir, hermano, sensibilidad por el dolor de otra persona. Va a ser carente de dolor, va a ser carente de sensibilidad, de amor a otro. ¿Por qué? Porque perdió la sensibilidad, porque está cauterizado a la voz del Señor. Porque el diablo, porque se descuidó, el diablo lo hirió. El diablo, hermano, le abrió una herida a la voz del Señor. Y si esa herida no la cura a Dios, y si esa herida no la sana a Dios, hermano, termina cauterizándose por causa del dolor y volviéndose insensible la conciencia de esa persona a la voz del Señor. Por eso es que dice y define a las personas que traen doctrinas de demonio y que traen, hermano, y que son proveedores de espíritus engañadores, y los define, hermano, como hipócritas, como mentirosos y como personas que no sienten el dolor de los demás, que no son sensibles, que hacen cosas malas, que hablan mal, que dañan y que se van y hacen como si nada hubiera pasado. Que culpan a los demás por los problemas que tienen. A la voz del Señor. Y eso está metido en muchas iglesias. Amado hermano, que tú de repente me puedes estar escuchando. Si estás viendo eso en tu congregación, en tu iglesia, no te sorprendas, porque eso ya lo dice la Biblia, la voz del Señor. Aleluya. Ya lo dice la Biblia. Gloria al Señor. Y nos advierte para que cuando nosotros veamos eso, a la voz del Señor, debemos de cuidarnos, como dice la Biblia. Gloria al Señor. La Biblia nos advierte y nos habla, hermano, de una parte muy importante y nos dice: salid de en medio de ellos. Cuando veas esas cosas, salid de en medio de ellos. Y no toquéis lo inmundo. Aquello que contaminó y que hizo que esas personas se vuelvan así, no lo toques, salid de en medio de ellos. Porque muchas veces nosotros en las congregaciones vemos que pasan cosas malas, que se hacen cosas malas, que los creyentes, los líderes hacen cosas malas. Y muchas veces uno puede decir y puede de repente reflexionar y decir: no, bueno, voy a advertir, voy a hablar, porque veo que se están haciendo las cosas fuera de la doctrina. Veo que se está practicando las cosas que están fuera de la palabra. Bendito Dios. Eso no se debe hacer. Yo no sé por qué lo hacen. Gracias al Señor. ¿Y qué pasa? Cuando el cristiano se va a querer hablar, se encuentra con la dureza, la cauterizada conciencia que dice: no, eso no es malo. ¿Por qué vas a decir que es malo que nosotros vayamos en el culto si estamos sintiendo el gozo del Señor? Se agarran el brazo de la manita y se ponen a correr así, hacen el trencito en medio de la congregación. ¿Por qué? Porque están alabando a Dios. Porque están bendiciendo a Dios. A la voz del Señor. Aleluya. Y se mezclan en alabanza levantando la mano mientras que el otro está que por acá que le roza el cuerpo, que le roza la carne, que le roza
lo que le roza, hermano, cualquier parte del cuerpo a la mujer y la mujer al hombre. Y uno se va de repente con el deseo de decirle, hermano, eso no está bien, no se puede hacer eso. Pero ¿por qué si estamos alabando a Dios como David? Te vas a volver como Mical. Que Mical le decía, ¿qué fue lo que le dijo a David? Te he puesto ahí a danzar delante de las prostitutas y las mujeres del pueblo. Alabamos al Señor. Te has puesto a danzar delante de ellos. Gloria al Señor. Mire lo que le dijo Mical a David, a la voz del Señor, y ella lo desaprobó. Dice, tú eres una igualita que también está desaprobando lo que el Señor ha hecho con nosotros. Eres una mujer igualita que también está desaprobando nuestra danza, nuestro baile, nuestra alegría. No, David danzaba y danzaba en la presencia del Señor. Y yo también danzo con la hermana. Venga, hermano, yo también danzo con usted, y abrazado con la hermana ahí. Gloria sea al Señor. Y no entienden, no comprenden a la voz del Señor, ¿no? Y agarran y reúnen en la congregación y dicen, hermano, hoy día nos vamos todos a la playa. Entonces ven así, muy bien. Dice, ya, nos vamos el domingo, hermano, vengan temprano con su fiambre, con su playa, con su toallita, con su bloqueador y su sombrilla. Todos nos encontramos aquí a tal hora y nos vamos todos a la playa. Entonces, dice, ¿y qué hacen cuando se van a la playa? El pastor en chorcito correteando a las hermanas. Poder en Jesús. Y metiéndose ahí en la playa con las hermanas, con la diácona, con la líder de los jóvenes, de las damas. Gloria al Señor. Ay, pastor, ¿qué le pasa a este pastor? No me empuje, le echa agua a la hermana, le echa agua y le ve todo el cuerpo a la hermana, hermano. Santo A la voz del Señor. Bendito Jesús. Y hay hermanos que están en medio de ellos y dicen, hermano, pero eso no está bien. ¿Cómo el pastor va a estar haciendo eso con los hermanos? Ahí rozándose con el cuerpo de las hermanas. Eso no está bien. Y se van y dicen, hermano, no seas carnal. Todo lo puro para los puros es puro. Así que no seas también, tú también no seas tampoco mal pensado. Todo piensas mal tú, a la voz del Señor. Bendito Jesús. Y mire, se da cuenta. Tienen cauterizada la conciencia, es decir, no sienten, están insensibles. Como dijimos, una conciencia cauterizada es como una herida, que cuando se hace la herida, se sana. ¿Y cómo se queda? Se queda más áspero que la piel que está sana. Y muchas veces se pierde la sensibilidad. Así es una conciencia cauterizada, hermano. Que le hirió el diablo, que le hirió el enemigo, que le hirió el pecado, en otras palabras. Y que ahora ya se queda insensible, ya no siente remordimiento ni dolor por las cosas que está haciendo. Por eso es que, hermano, la Biblia nos advierte de este tipo de personas. Y, hermano, y nos habla justamente de eso. ¿Qué hace el creyente, hermano, cuando está hablando con estas personas, diciéndole lo que tiene que hacer, hablándole, hermano, lo que tiene que corregir, corrigiendo a las personas, y las personas no le hacen caso? ¿Por qué? Porque escuchan a doctrinas de demonio, escuchan, hermano, espíritus engañadores, y encima, hermano, son cínicos, son mentirosos. Cuando uno le dice, sí, hermanito, está bien, yo te voy a hacer caso, está bien, muy bien, lo que tú me has dicho está muy bien, pero cuando se van a hablar con otro, ese hermano es un exagerado, esa hermana es una exagerada. ¿Cómo puede ser el que puede estar juzgándome a mí? Que porque tengo ahí acercamiento con la hermanita, estoy caminando solo con la hermanita por la calle. Qué mal pensado. A la voz del Señor, ¿no? Y como no sienten nada, no les importa nada tampoco. Por eso es que el Señor, cuando nos advierte y nos dice esta palabra, nos dice, gloria al Señor, huid, salid en medio de ellos. Bendito Jesús. Cuando ya hay, hermano, una falta de santidad en la congregación, o cuando ya se empieza a hacer las cosas fuera de la palabra, o se sale, hermano, de lo que es ya el cuidado, la santidad, la prudencia, hermano, y la obediencia a Dios, el Señor dice, salid. Dios dice que converse, salte, huye. A la voz del Señor, no toques lo malo, no toques lo inmundo. Santo Dios. A la voz del Señor. Maravilloso Deja a esas personas que están haciendo lo malo. No te dice anda discute, anda debate, anda conversa, anda concilia. No, cuando las cosas están mal y se está practicando el pecado en la misma congregación y se consiente el pecado, uno pega por ahí, no le dice nada y sigue tomando parte acá. Poder en Jesús. A la voz del Señor. Dios. Cae el hermano con una hermana por ahí y no sigue tocando la pandereta, sigue tocando el bombo, sigue alabando a Dios. No. Poder en Jesús. A la voz del Señor. Eso no se hace. Y hay muchas congregaciones, hermanos, que toman en poco esto y dicen, bueno, que somos humanos y cualquiera puede fallar, pues. Somos polvo de esta tierra. Santo Dios. Y hablan así, hermanos, con ese descuido. Y permiten que se hagan cosas malas en la congregación. ¿Por qué? Porque tienen cauterizada la conciencia. Por eso que el Señor dice, salid de en medio de ellos. Huid y no toquéis lo inmundo. ¿Sabe por qué? Porque mientras permanezcan ahí, mientras sigan en la congregación, que se está haciendo lo malo, consintiéndose el pecado, consintiéndose lo malo y no obedeciendo a Dios,
no son hijos de Dios. Aleluya. No son siervos de Dios. Porque el Señor seguido de eso le dice, y cuando hayan salido, y cuando hayan dejado tocar lo malo, entonces, solo entonces, yo lo recibiré por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, hermana. A la voz del Señor. Gloria al Señor. O sea, hermano, que si yo soy una congregación donde practican lo malo, consienten el pecado, dicen lo malo, o sea, ¿el Señor no me considera su hijo? No. Porque la Biblia lo dice bien claro. Salí de medio de ellos. No toques más lo malo. Y una vez que hayas hecho eso, ahí recién yo te tomaré como hijo e hija. Alabamos a Él, porque el Señor no consiente el pecado. Por eso es que estamos hablando aquí. En 1 Timoteo capítulo 4, hablando de la predicción de la hipocresía, 1 Timoteo capítulo 4, del verso 1 en adelante hasta el 5. Gloria sea al Señor. En el verso 2 decía, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Es decir, que no les da temor hablar de Dios, o hablar mal de Dios, o hablar en contra de Dios, porque ya se salieron de lo que es el centro de la voluntad de Dios, y están siguiendo sus propios caminos, y ya no están siguiendo la palabra de Dios, ni el camino de Dios, hermano. A la voz del Señor. Y dentro de esas cosas, que van a empezar a decir aquellas personas, hermanos, que no están en la palabra, que no están en el camino y que no están buscando de Dios, ¿qué es? Dice el capítulo 3, y prohibirán casarse. Mire, aquellas personas, hermanos, que estén en contra de la palabra, dice, prohibirán casarse. Ahí nomás nos vamos a detener, porque hay otra cosa más que dice. Prohibirán casarse. Hoy día nos vemos, hermanos, eso que hay en muchas religiones, hermanos, que dicen que el celibato, ¿no? Que dicen que para servir a Dios hay que estar soltero y no hay que casarse con nadie. Bueno, es una decisión personal. Y de eso Pablo habla, hermano, y da instrucciones acerca, hermano, del servicio y del matrimonio. Da instrucciones muy claras para que los creyentes no se confundan. Porque esto que le dice aquí a Timoteo no se lo dice así nomás, hermano, porque se le ocurrió. Se lo dice porque hay un sustento bíblico. Y vamos a ver todavía en 1 Corintios. Abra su Biblia para encontrar y poder entender lo que nos quiere hablar. En 1 Corintios capítulo 7. No pierdas esto que estamos leyendo y busque Corintios, que es más atrasito de lo que estamos buscando. 1 Corintios capítulo 7. Como consecuencia, hermano, de la apostasía, dice, una de las señales de que esta persona ya se salió de la palabra es que dice prohibirán casarse. Para servir a Dios tú no te puedes casar. Para servir al Señor tú no puedes tener compromiso. Para servir a Dios tú no puedes tener esposa, no puedes tener esposo. ¿No le suena familiar por ahí unas congregaciones que hay? ¿No? O una religión tradicional que hay por ahí, ¿no? Que si uno quiere servir a Dios, no. Tienes que pasar tu tiempo de internado y después estar soltero y solito. Por esa razón es que hay muchos hermanos en esa congregación, que no voy a decir el nombre porque ya creo que todos entendemos cuál es la religión tradicional, a la voz del Señor, que cuántas maldades, hermanos, se han hecho en tantos años y siglos, hermanos, que ha estado. Abominaciones, violaciones, hermano, perversidades. Gloria sea al Señor. Que muchas veces, hermano, se han permitido, se han hecho cosas, hermano, donde hasta la misma descendencia que procreaban estas personas de tal religión, ya lo digo mejor católica, para que lo entendamos así. Hermano, hasta los niños nacidos los han matado. ¿No le llama a usted la atención que es muy común? Y qué extraño también a la vez, que donde hay un monasterio donde están puros curas, y donde hay un convento donde hay puras mujeres, ¿estén cerquita? ¿Gracias al Señor? ¿Estén cerquita? Hermano, ¿cuántas historias han escuchado a través de los siglos que hasta han hecho túneles por debajo de los dos locales, de los dos centros religiosos, y las mujeres, las monjas y los curas se han encontrado ahí? Poder de Jesús. A la voz del Señor. ¿Por qué? Porque no tenían la incontinencia, que es justamente lo que habla acá. Lo decía el Señor, la humanidad de la persona empezaba a brotar en medio del servicio, y que era, hermano, un problema. Era un problema. ¿Por qué? Porque ocasionaba, hermano, que la misma congregación se dañe, y eso Pablo lo empezó a ver. Por eso es que le advierte a Timoteo, mira, una de las señales de que esas personas se están saliendo de la gracia es porque van a prohibir casarse, que no es así. Y muchos dicen que el apóstol Pedro no era casado, era soltero. No, el apóstol Pedro era casado y tenía suegra todavía. A la voz del Señor.
Porque en el libro de Mateo nos habla claramente de que cuando Jesús, hermano, estaba junto con sus discípulos, van a la casa de Pedro y justamente la suegra de Pedro estaba enferma, estaba con una fiebre alta. Y Jesús se fue, oró por la suegra, la fiebre se le fue y ella misma se levantó y le sirvió al maestro, la voz del Señor. Sí, gloria a Dios. ¿Usted cree que si siendo hermanos Pedro soltero no va a tener suegra? Era casado, tenía familia. A la voz del Señor. Aleluya. Los discípulos tenían familia. Incluso el mismo Pablo habla, y cuando habla de los derechos de un apóstol, habla y dice, ¿acaso yo no tengo yo la capacidad de poder llevar a una hermana como esposa, como Cefas, hablando de Pedro, y como los otros discípulos, hablando de los derechos del apóstol? A la voz del Señor. Gloria a Dios. Mire, o sea, está hablando de que sí era, hermano, los apóstoles tenían esposa, y Pedro en particular, que hoy dicen que Pedro, hermano, disfrutaba y hacía y practicaba el celibato cuando no era así, porque Pedro tenía su esposa. A la voz del Señor. Y aquí vemos en el capítulo 7 que Pablo habla acerca de esto, acerca del matrimonio. Aquello que prohíbe, algunas religiones prohíben y que Pablo, hermano, por el Espíritu Santo, esto no se lo dijo Pablo, esto dice el Espíritu Santo. Y una de esas cosas que dice es que algunos se prohibirán casarse. Y habla, dice, en el verso 2 del capítulo 7 de 1 Corintios, dice, pero a causa de las fornicaciones en las congregaciones, de entre los hombres solteros y mujeres solteras, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga, ¿qué cosa? Su propio marido. A la voz del Señor. Y ahí se pone a hablar, gracias al Señor, porque el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, o sea, el poder tener intimidad con su esposa, dice, y asimismo la mujer con el marido. Ambos tienen ese deber conyugal. A la voz del Señor. Dice, la mujer no tiene potestad sobre el cuerpo del marido, ni el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Gloria sea al Señor. Y ahí les habla, no os neguéis, dice, el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Gloria sea al Señor. ¿Para qué? Para ocuparos sosegadamente en la oración. Aquí el apóstol Pablo empieza diciendo, miren, por causa de que no queremos ver que los jóvenes empiecen a fornicar entre ustedes, porque algunos por ahí andan diciendo que hay que buscar a Dios nomás y olvídense ustedes de pensar en casarse. No oren para casarse, no oren por eso. Oren más bien para servir a Dios. Gloria a Dios. A la voz del Señor. El apóstol Pablo dice, mire, por causa de que pueden caer y que pueden haber situaciones, hermanas, embarazosas dentro de la iglesia, mejor cada uno tenga su propia mujer y cada uno su propio marido. Cásense, en otras palabras. A la voz del Señor. A la voz del Señor, hermano. Y una vez casados, porque, hermano, casado no quiere decir que ya ahora sí uno está libre. No, uno ahora como casado tiene sus responsabilidades. Como dice, la mujer cumpla su deber conyugal con el hombre. A la voz del Señor. Y el hombre también cumpla su deber conyugal con la mujer. O sea, tengan intimidad. ¿Por qué? Y ahí sale diciendo, no os neguéis el uno al otro. A menos, dice que sea, porque ustedes se dediquen sosegadamente a la oración. De repente, 1, 2, 3 días, de repente la esposa quiera orar, quiera dedicarse a la oración. Y le dice a su esposo, ¿sabes qué, mi amor? Hoy yo quiero dedicarme a la oración. Y no es que yo no te ame, pero quiero dedicarme completamente mañana y noche. Así que, por favor, ahora te vas a ir a dormir, ahora tú también. Alabado al Señor. No me busques, porque ahora voy a orar a mi Señor. Y el hombre entiende porque el hecho, sabes que ya por este tiempo ya está bien, muy bien, ora mi amor, ora, como tú quieras, ora. Y la mujer se pone a orar, pero le dice ahí también seguidamente de eso, dice, lo dice el Señor, para ocuparos sosegadamente de la oración, pero volver a juntaros en uno después. ¿Por qué razón? Para que, dice, como dice aquí, para que no os tiente Satanás. ¿A causa de qué? De vuestra incontinencia. O sea, de vuestro poco control que tiene sobre su sexualidad. Así le habla bien claro. Tú te puedes apartar muy bien para orar, para consagrarte a Dios por un tiempo porque tienes una petición, una carga en tu corazón. Y es a tu esposo, mi amor, o a tu esposa, o incluso también a tu esposa. Mi amor, sabes que esta semana
no voy a poder estar junto contigo porque quiero dedicarme exclusivamente a orar a Dios. Pero después de eso, júntense para que no lo vaya a tentar el enemigo. Porque el enemigo tienta, hermano. Aún siendo creyente, tienta. Con personas que muchas veces uno no se lo imagina, pero tienta a la voz del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué causa? Por la incontinencia, o sea, porque a veces uno no tiene control de eso, a la voz del Señor. Y el apóstol, por dirección del Espíritu Santo, aconseja a los matrimonios que no se nieguen a la voz del Señor. Pero ¿qué pasa, hermano? Muchas veces, hermano, cuando hay problemas en el matrimonio, a la voz del Señor, a veces el hombre no quiere tocar a la mujer. Y la mujer se pregunta, ¿por qué no me busca? Cuando usted vea eso, hermana, pregúntese. Y los que nos siguen también, pregúntese. Cuando su esposo no quiere tener intimidad con usted, pregúntese, ¿qué está pasando? Porque muchas veces, tanto hombre como mujer, cuando no quieren estar con su esposa, es porque otra cosa le está fascinando. A la voz del Señor. Otra cosa lo está entreteniendo. Porque lo normal es que todo esposo desea a su esposa y toda esposa desea a su marido. A la voz del Señor. Eso es lo normal. Porque cuando hay amor, cuando hay deseo, cuando hay entrega, cuando hay atracción, eso es lo normal. Dentro del matrimonio, eso es lo normal. Pero cuando el esposito, la esposita, por ahí, me duele la cabeza. Mi amor, hoy quiero que estemos juntos. ¿Sabes qué? Tengo un dolor en la cintura, no puedo, le dice el varón. Y toda la semana tiene dolor en la cintura. Bendito Dios. Todo el mes le duele la cabeza. Toda la semana está cansada. No hay algo raro acá. O es que algo le está fascinando por allá afuera, o es que algo está haciendo la persona, la pareja, que está de repente desmereciendo la atracción de esa persona. Porque a veces no solamente puede ser una persona afuera, a veces también el cónyuge o la cónyuge puede estar haciendo algo por lo cual está generando el alejamiento. De repente es muy temperamental el hombre o la mujer, y hiere el corazón de la persona, y termina ¿qué? Quitándole la atracción. ¿Por qué? Porque en vez de ver a una persona de la cual se enamore cada día, empieza a ver más bien al gruñón, a la gruñona, a la voz del Señor, o al desatento o a la desatenta, a la voz de Cristo. O a veces no hay aseo. ¿Qué pasa? Llega el hombre del trabajo, todo cochino, sudoroso, maloliente, se acuesta en la cama y que así quiere tener intimidad con su esposa. La esposa le gusta los días. Está bien, mi amor. Santo Dios. Porque la Biblia dice que no te puedes negar. Y así. Pero que sea bañate, mi amor, pero que sea lavate los dientes. Porque cuánto hombre, hermano, cochino que no se lava los dientes. A la voz del Señor. 2 o 3 días no se lava los dientes, abre la boca, hermano, parece que hubiera abierto el basurero. Y lo digo así porque eso pasa. ¿Y cómo la esposa va a querer darle un beso? Mi amorcito, un besito antes de irme. Mi amor, primero lávate los dientes. Maravilloso, ¿No? Cristo. No se cambia la ropa, no se cambia, hermano, la ropa interior, no se cambia el polo. Hermano, esto es la enseñanza de la palabra. Sí, esto es la enseñanza de la palabra, hermano. Aleluya. Esto se enseña aquí, a la voz del Señor. Aleluya. Porque allá en la consejería, hermano, psicológica que encuentra, usted va a encontrar un montón de barbaridades que le enseñan. Pero qué bueno que la palabra te enseña lo que tiene que hacer, hermano. A la voz del Señor. Aleluya. El esposo tiene que ir, hermano, a cambiadito, bañadito, peinadito, arregladito, lavadito los dientes, y así se va y le habla bonito a su esposa, gloria al Señor. Le habla bonito, la trata bonito, y eso es lindo, porque se siente la comunión, se siente el afecto, se siente el cariño. Aleluya. A la voz del Señor. Gloria a Dios. Y la intimidad es linda también, hermano, a la voz del Señor. Pero a veces pasa viceversa también, a veces la mujer también, hermano. El esposo llega, se da su bañito, todo para acercarse a su esposita, y cuando se acerca huele a ajo, huele hermano a pinesol, huele a lejía, gloria al Señor, porque estaba limpiando, lavando, a la voz de Cristo. Se va, le quiere dar un besito al costado, le encuentra, hermano, todo sudoroso. Le encuentra toda sudorosa, se va, le da un beso, parece que se hubiera agarrado, se hubiera ido a mojarse la cara, hermano, al agua, pues toda la cara se mojó ahí. Gloria al Señor. Santo Dios. Y no es que lo desmerezca a su esposa porque está trabajando, haciendo sus cosas, no, sino que la esposa tiene que saber que tiene que tener cuidado. El esposo también. Porque si está mi esposo cerca, yo tengo que estar bien para mi esposo. Si está mi esposa cerca, yo tengo que estar bien para mi esposa también. A la voz del Señor. Aseadito, limpiadito, bien lavadito, bien bañadito, porque es bueno, hermano, porque eso trae la atracción, lleva la atracción, hermano. Y uno tiene que estar así, porque afuera en el mundo, el hombre allá afuera se viste, se baña en alcohol, se cambia, se baña, se peina, y cuando el hombre viene diferente,
hermano, empieza la lucha. Empieza la lucha, hermano. Bendito Dios. A la voz del Señor. Maravilloso Cristo. Y la mujer muchas veces también no se arregla, no se pone su colorita, que es bueno que tenga. Por ahí hay un montón de congregaciones, hermanos, que dicen que incluso hasta usar el jabón es pecado. A la voz del Señor, que es vanidad, dicen. Que usar una colonia, un desodorante es vanidad también, dicen. Por eso que usted lo ve ahí con su barba larga, con su túnica, que ni se baña, y se baña solamente con agua y no usan el jabón, se han peleado con el jabón. Santo A la voz del Señor. Gloria a Dios. No sé si usted los conoce, los ha visto. Y andan por ahí, hermano, como si fueran de Medio Oriente. Bendito Dios. A la voz del Señor. Maravilloso Y usted lo ve, Cristo. ni champú usan, hermano, su cabello todo duro, hermano, ahí. ¿Qué mujer va a querer estar con un hombre así? ¿Qué hombre va a querer estar con... Ah, pero hay muchos que sí, hermano, lo consienten. ¿Sabe por qué? Porque escuchan a doctrinas de demonio, hermano. Bendito Dios. Escuchan espíritus engañadores que dicen, eso es lo correcto, eso es lo bueno, porque así dice la palabra. ¿Dónde dice la palabra eso? ¿Dónde dice eso? Y agarran lo que dice, hermano, la palabra, donde dice, aunque amontones lejía y jabón, la mancha de tu pecado no va a ser limpia. A la voz del Señor. Así que no vale la pena usar lejía y jabón, no vale la pena. Agua nomás. A la voz del Señor. Bendito Dios. Y hermano, tergiversan la palabra. Confunden la palabra. Y la persona que no conoce el Evangelio, no conoce la palabra, que nunca leyó la Biblia. Ay, ¿verdad? Si dice la Biblia. Sí, acá está, mira. Yo te enseño, acá está, mira, ve. Mira, ve. Aunque te laves con lejía, con jabón, mira, ya ves como te digo. Y agarran esa partecita nomás. O sea, no es bueno usar el jabón. Poder en Y Jesús. terminan engañados. Y usted la ve también. Y las mujeres igualito también. Que ni se lavan el pelo, no usan jabón, no se lavan, solamente agüita nomás. A la voz del Señor. Mire, cuántas cosas pasan por eso, por el desconocimiento de la palabra. Y aquí sigue diciendo, lo dice el Señor. Dice, pero aquí el verso 6 del capítulo 7 habla, más esto digo por vía de concesión. O sea, esta es mi opinión, dice el apóstol Pablo, ya no por mandamiento. Hasta aquí ha sido lo que Dios nos dice. Pero ahora mi consejo apostólico, mi consejo como apóstol, como siervo de Jesucristo, ya dice Pablo acá ya, lo hace el Señor. Habla y dice, quisiera más bien el deseo de él, el pensamiento de Pablo, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Hablando Pablo, porque Pablo era una persona, hermano, que no tenía el deseo o la sensación o la sensibilidad de tener esposa, porque Pablo era soltero. Estaba sirviendo soltero. Uno dice que era casado, porque para ser miembro, hermano, del Sanedrín tenías que ser casado. Algunos dicen que fue casado un tiempo y después, como que se le murió la mujer, y después se quedó soltero y vivió toda la vida así. Dedicado a la oración, dedicado a la búsqueda de Dios, hermano, por lo cual Dios le dio a él espíritu de continencia, es decir, no sentía la atracción sexual, no sentía el deseo sexual. Santo Hermano, y ese es un don de Dios, por eso es que dice don de Dios, a la voz del Señor. Aleluya. Dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Cada uno tiene su propio don de Dios, o sea, este don me lo ha dado Dios, para poder estar en el estado que estoy solo. Porque no cualquiera puede hacerlo. Maravilloso. Por eso es que Pablo dice, yo quisiera que todos fueran así para que no tengan problemas. No se angustien, no estén en situaciones después de embarazosas, difíciles. A la voz del Señor. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno le fuera quedarse como yo. ¿Por qué? Porque él también era viudo. Por eso decimos que él era viudo. A los solteros y a las viudas, quedarse como yo. Porque eso lo dice porque él también en un momento fue casado. A la voz del Señor. Pero si no tienen don de continencia, que es lo que estamos hablando, o sea, de poder, hermano, estar solo, sin la necesidad de tener una mujer a su lado, o en caso de la mujer, un hombre a su lado, dice, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. A la voz del Señor. Pero los que están unidos en matrimonio, mando yo, dice, mando no yo, sino el Señor. O sea, los que están casados, los que vienen a Cristo casados, mando no yo por si acaso, yo no estoy, ahora sí ya no estoy hablando yo, aquí habla el Señor ya, a la voz del Señor. Gloria a Dios. Primero es un paréntesis diciendo algo de parte suya. Me gustaría que todos tuvieran el don de continencia como yo, que no sufran como están sufriendo un montón.
Y que sean como yo, que estoy tranquilo, que estoy en paz. Alabamos al Señor. Gloria a Dios. Pero dice, pero ahora sí vamos a hablar las cosas claras. Ahora ya no hablo yo. Ahora manda el Señor, dice. Ahora ya manda el Señor. Dice, a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Que no se separe. Porque algunos cuando vienen aquí a la iglesia, estando casados, dicen, bueno, sí, ahora tú eres una nueva criatura. ¡Es una nueva criatura! Sí, eres una nueva criatura. Entonces todas las cosas viejas pasaron y las cosas son nuevas. Así es, todas las cosas viejas pasaron. Entonces que pase la vieja que está en mi casa. Poder en Ya Jesús. nunca más ya la vuelvo a ver. Ahora busco una nueva. Ahora una hermanita por ahí soltera interesada en tener un compromiso conmigo. Y así hay muchos hermanos que hacen así. Bendito Dios. Y la mujer también, ay sí, ahora sí, todas las cosas nuevas. Sí, todas las cosas nuevas, las cosas viejas pasaron y aquí todas son nuevas. Santo Dios. Ay, entonces dejo al viejo que está en mi casa y me busco un joven acá. Poder en Jesús. A la voz del Señor. Y eso hacen muchas congregaciones. Y lo digo así, como testigo de Jehová. Porque uno cuando llega casado, y lo digo así porque así lo hace el Señor, llega casado a la congregación y como ven que la otra persona no consiente estar con él, usan un texto de la Biblia que acá está. Bueno, entonces sepárate. Y bueno, te puedes casar con una hermana que comparte la fe tuya, que está acá. Y lo vuelven a recasar. Bendito Jesús. A la voz del Señor. Pero aquí está hablando bien claro el apóstol, está diciendo, mando no yo, sino el Señor, que el que está casado no se separe, dice. A la voz del Señor. Dice, y si se separa, verso 11, quédese sin casar. Dice, o reconcíliese con su marido por cualquier diferencia que haya tenido. Y que el marido no abandone a su mujer. Dice, a los demás, esto hablando de los matrimonios, y a los demás, a los otros que puedan haber venido por distintas situaciones y que estén en Cristo, con distintas situaciones y hermanos, con distintas relaciones que puedan tener, dice, y a los demás digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. A la voz del Señor. Porque justamente pasa lo que le acabo de decir, ¿no? A veces un cristiano, una cristiana se convierte y ve que empieza a tener luchas en la casa y le dice, oye, ¿tú por qué has traicionado la religión? Has traicionado nuestra tradición. A la voz del Señor. Ya no te quiero más ya. Lo dice el Señor. ¿Y qué le dice el apóstol? No la abandones. Tranquilo, espérate. Mira, piensa, trata de conciliar, habla. Conversa con esa persona. No, yo no quiero saber nada de ti. ¿Sabes qué? Me separo de ti. Y se separa y la mujer se queda sola. ¿Qué le dice el apóstol ahí? Bueno, ¿te quedaste sola? Quédate sin casar. ¿Te separaste? ¿Tuviste problemas? Quédate sin casar. Estando casada. Pero si en vez de eso, el marido cuando ve que el hombre o la mujer que busca a Dios dice, bueno, has decidido buscar tú de Dios, está bien, no tengo ningún problema, sigue buscando de Dios. Sigue buscando de Dios. El apóstol Pablo dice, si consiente contigo estar bien y quedarse contigo, no te separes de él. ¿Por qué? Porque pasa como le acabo de decir. Hay personas que vienen y como dicen, vida nueva, pareja nueva. Poder en Jesús. A la voz del Señor. Por eso que el apóstol dice, cuidadito, el que viene aquí y busca a Dios y tiene su pareja, y su pareja por si acaso no se vayan ahí a lanzar en decir, y ahora sí, vida nueva, todo nuevo, hasta el cónyuge también. No, aquí eso no se practica, a la voz del Señor. Santo Dios. Porque Cristo dice, hermano, no lo dejes. Si consiente estar contigo, no lo dejes. Si está de acuerdo con tu fe, no lo dejes. Si consiente y te apoya más bien, para que tú busques a Dios, no te separes tampoco. A la voz del Señor. Aleluya. Eso es lo que le está diciendo ahí. Dice, y si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, tampoco no la abandone. ¿Por qué lo vas a dejar? ¿Por qué te vas a separar? Porque hay un montón de hermanos que quieren ya salirse de su pareja. Quieren zafarse de su pareja, hermano. Y la ponen de excusa a la iglesia. A la voz del Señor. Gloria a Dios. Santo Y seguimos. Dios, aleluya. Dice, ¿por qué? Porque algunos dicen, no, es que cada vez que yo estoy con él me contamina, dice. Es que mi esposa, como es inconversa, a ella le gusta ver sus novelas, le gusta cantar su música mundana. O a mi esposo le encanta cantar su música mundana, se va con sus amigos, se vaya a emborracharse, a tomar. Hermano, pastor, no sé qué hacer. A la voz del Señor. Pero me dice que yo puedo estar en la iglesia. Yo puedo estar en la iglesia, puedo seguir buscando de Dios. Pero no sé, tengo una lucha, no sé qué hago. Dice, ¿sabe qué? Si Él consiente contigo, quédate.
No te separes. Cristo. Así tu esposa sea una inconversa, así tu esposo sea un inconverso, no lo hagas. ¿Por qué? Porque dice, y algunos dicen, pero pastorcito que me está contaminando. No, no te contamina. Lea lo que dice la Biblia. El verso 14. Dice, porque el marido incrédulo, léalo para que se acuerde bien, porque el marido incrédulo, así sea un pecador, un hombre malo, pero consiente estar contigo, ese marido incrédulo, dice, es santificado en la mujer. Mire, es santificado en la mujer. Gloria a Dios. Y la mujer incrédula es santificado en el marido. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Así es lo que dice, porque algunos dicen, no, pastor, que me siento mal, porque mi esposo, no sé, parece que está, siempre para con sus cosas de mundo, escuchando su música mundana, haciendo sus cosas del mundo, y cada vez que me acerco siento que me estoy contaminando. No, porque mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Amén. Mayor es. Amén. El que está contigo es mayor que el enemigo. Amén. A la voz del Señor. Aleluya. Y si Él viene y está contigo, consciente que vengas a la iglesia, consciente que busques de Dios, aunque sea un inconverso, porque el que está contigo es mayor, Él se santifica en ti. A la voz del Señor. Gloria a Dios. Él se santifica en ti. Sea hombre o sea mujer, se santifica en ti por tu fidelidad, por tu búsqueda de Dios, por tu consagración a Dios. Él o ella se santifica en ti. A la voz del Señor. Así que no tienes por qué sentirte contaminado, sucio, sucia. A la voz del Señor, que muchas veces muchos agarran y toman eso como excusa para decir, no, yo no voy a estar como esta mujer nunca más, porque siempre para allá hasta hablando lisura, cosas. Bueno, eso es ella, pero tú no. A la voz del Señor, porque tú amas a Dios, y el que está contigo, y lo vuelvo a repetir, es mayor que el que está en el mundo. A la voz del Señor. Aleluya. Por eso dice, seguimos leyendo, pues de otra manera, dice, vuestros hijos serían inmundos. Porque si no fuera como está diciendo el Señor, a través de Pablo, si no fuera que el hombre o la mujer es santificado en el mujer, o en la mujer o en el hombre cristiano, tus hijos también serían inmundos. Pero eso no es así. Dice, más ahora, mientras ahora son, ¿cómo? ¿Qué cosa? Son santos. Gloria a Dios. Tus hijos son santos por causa tuya, porque tú buscas de Dios, sea hombre o mujer, porque tú te consagras a Dios, tú buscas de Dios. A la voz del Señor, tus hijos son santos, tienen la influencia de Dios, tienen la influencia del Santo, tienen la influencia del Todopoderoso, hermano. A la voz del Señor. La maldición se rompió, el pecado se rompió, la maldad se rompió por la fe tuya. A la voz del Señor. En tu casa hay santidad, en tu casa hay un canal de bendición, y ese canal de bendición eres tú. Quien quiera que sea, como quiera que te llames, y con el tiempo que tengas en la iglesia, por el mismo hecho de tener fe, tus hijos, tu esposo, tu matrimonio se santifica por ti. A la voz del Señor. Aleluya. A la voz del Señor, hermano. Gloria a Dios. Por eso es que, hermano, usted no debe tener miedo. Que miedo más bien tenga el diablo, porque ahora ya entró Cristo en el hogar. A la voz del Señor. Ya entró Cristo en la casa. Que tenga miedo el diablo, que tiemble el enemigo, que ruja, que haga lo que quiera. A la voz del Señor. Pero, hermano, no va a poder ganar, porque le repito, el que está en usted es mayor que el que está en el mundo, hermano. A la voz del Señor. A la voz del Señor, hermano. Pero acá nos dice algo importante también. Dice aquí, gloria al Señor. Y esto es algo muy importante porque tenemos que entender y ver. Porque así como hay personas que consienten estar contigo para que tú puedas buscar de Dios, hay otros que no, que reniegan de la fe tuya. Gloria al Señor. Y algunos se desesperan. Dicen, mi marido me va a dejar, mi esposa me va a dejar, hermano, ¿qué voy a hacer? Tranquilo. Y me dicen, ¿pero qué puedo hacer? Acá viene la respuesta, hermano, en la palabra está la respuesta. Porque algunos hermanos se desesperan, hermano, cuando la mujer empieza, hermano, a ver de que el hombre ya empieza ya por la fe de uno, empieza, hermano, a hacerle la guerra. Y empieza, hermano, a irse en contra incluso del mismo matrimonio. Y empieza a hablar de separación, de divorcio. Y el hombre y la mujer, hermano, empiezan a ver a la mujer, a su esposa, como enemigo, porque aceptó a Cristo. A la voz del Señor. ¿Qué le aconseja a ese hombre, a esa mujer que está en esa situación, que está en la lucha, que ve que la esposa no le hace caso, que ve que el esposo le hace la guerra, que ve que la esposa, hermano, empieza ni siquiera a le sirve la comida desde que se volvió cristiano? No le lava la ropa desde que se volvió cristiano. Y ahora solamente habla de divorcio. Ahora habla de separación. Ahora habla de alejarse de él. Dice aquí la Biblia lo que uno tiene que hacer. Dice aquí, verso 15, capítulo 7 de 1 Corintios. Pero el incrédulo, si el incrédulo, el que no cree en Dios, si el incrédulo se separa
sea incrédulo mujer o hombre, se separa, sepárese. Dice, pues no está el hermano o la hermana. Mire, escuche lo que dice el apóstol. Escuche y abra bien los oídos. Hermano, amigo que nos sigue, escucha bien lo que dice el consejo. No te desesperes, tranquilo. Dice, si el incrédulo, el que no cree en Dios, se separa, sepárese. Sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó. ¿Qué cosa? Dios. Ahora, alguno dice, ya me separo, gloria a Dios, me separo. No, que gloria a Dios usted va a saltar ahora, no. ¿Por qué? Porque esto tiene una cláusula también que sigue. Muy bien, si el hombre no quiere estar contigo, te hace la guerra. La mujer se pone difícil contigo, se pone a gritarte, se pone a hacerte la guerra con tus hijos. Bueno, y hay hermanos contienda y discusión y se quiere separar de ti, está bien, separa. Pero no dice que te separe para que después haga lo que tú quieres, sino que te manda algo muy importante que dice aquí. Dice, porque no sabes, dice. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, dice, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salva a tu mujer? ¿Eso por qué lo dice, hermano? ¿Sabe por qué? Está bien, aquí dice, si hay problemas está bien, y se quiere separar de ti, esa es la guerra, sepárate, ya está, me separo. ¿Y por qué lo dice el apóstol? ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, cuando el cónyuge se separa y uno es fiel, Dios pelea por ti. Por eso es que le dice, ¿y tú de dónde sabes? Si tú ves que la situación está difícil, está bien, sepárate. Pero ¿y ahora qué voy a hacer? Que se va a separar, se ve con otra mujer, con otra mujer. Tranquilo. Tranquila, ¿tú eres fiel a Dios o no? Amén, yo soy fiel. Entonces tú tranquilo, esa tribulación, ese problema, esa distancia, ¿tú de dónde sabes quizás que Dios no va a hacer una obra en él? Bendito Dios. O va a hacer una obra en ella. Amén. ¿Por qué tú temes? ¿En quién confías? ¿Acaso dice aquí, y lo repito y lo digo, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido dejándole que él se vaya? ¿O qué sabes tú, marido, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer dejándola que se vaya? Déjala. Si eso quiere hacer, métete a buscar de Dios, métete a clamar a Dios, métete a servir a Dios. Si él o ella quiere hacer lo que se le da la gana y quiere dejarte a ti, tú que eres fiel, tú que buscas de Dios, tú que amas a Dios y que estás consagrado a Dios, quiere alejarte, déjalo que se vaya. Vas a ver tú cómo Dios lo va a tratar y va a agarrarlo por el camino, la voz del Señor, por tu fidelidad. Tú vas a ver cómo Dios lo va a agarrar por el camino, porque muchas veces el mundo está esperando eso. A veces Dios está viendo, a ver hijo, ¿hasta cuándo vas a seguir sufriendo? ¿A qué hora me lo vas a dejar en mis manos? A ver hija, ¿hasta cuándo vas a seguir sufriendo ahí con tu marido? ¿A cuándo me lo vas a dejar en mis manos? Alabamos al Señor. Porque a veces, hermano, Dios ve los problemas en el hogar y en el matrimonio. Ve en la casa, hermano, que vuelan, hermano. Hay ovnis en la casa, hermano. Vuelan los platos, hermano. Los platillos voladores. Y a veces con mango vuelan las sartenes, hermano. Vuela la tabla de picar, vuelan los vasos, hermano. Parece, hermano, que las cosas flotaran en la casa, porque todo vuela cuando se pelean. Bendito Dios. A paz nos llamó el Señor. Y si Él no quiere o ella no quiere, déjalo. Porque tú de dónde sabes que a través de esa separación Dios va a hacer la obra, la voz del Señor. Dios va a hacer la obra. Que no quieres, está bien, mi amor, está bien. Yo te amo, voy a orar por ti, que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Si quieres irte, bueno, ya, no te voy a tener, ándate. Porque a paz me llamó el Señor. Alabado Y si sea tú quieres hacer lo que tú Cristo. quieras, anda. Hermano, cuando usted hace eso, usted está dándole todo el lugar a Dios, hermano. Porque ahora ya no es humano, yo no soy fuerza, ya no es su palabra. Ahora es Dios quien va a intervenir, hermano. A la voz del Señor. ¿Por qué? Porque pobrecito de aquel que se mete con un hijo o con una hija de Dios, a la voz del Señor. Pues es que, hermano mío, usted tranquilo, tranquila. Si su esposo o su esposa viene y le hace cosas a usted, hermano, yo le pregunto, ¿quién es su papá? ¿Quién es su papá? Dios, a la voz del Señor. Y si en lo humano, a la voz del Señor, y si en lo humano, cuando un padre ve que a la hija, el yerno le está haciendo problema, o le está empezando, hermano, por ahí de repente se entera que le levanta la mano, ¿qué hace el papá? Se va y le dice, oye, ¿qué cosa tienes tú? ¿Por qué te metes tú con mi hija así? ¿Por qué le has puesto morado el ojo? ¿Qué cosa tienes tú? Y así el papá sea un chatito, y el yerno sea un moreno, hermano, un gringo de 2 metros, por ser papá,
se humillan delante del papá. Aleluya, gloria a Dios. A la voz del Señor. Así sea chiquito, así sea de repente, hermano, que no tenga mucho léxico, pero por ser el papá, el hombre, quien quiera que sea. Sí, sí, Señor, sí, se me pasó la mano, perdone. ¿Cómo que se te pasó la mano y que te perdone? Ten mucho cuidado, que es mi hija. A la voz del Señor. Si así actúa el hombre, hermano. ¿Usted cree que Dios va a estar tranquilito cuando ve que a su hija, que a sus hijas, a las hijas de Dios, le empiezan a tratar mal? Gloria a Dios. Al contrario, hermano, Dios lo va a agarrar de pescuezo, hermano, la primera. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Dios no va a dejar, hermano, que a sus hijas las humillen y las hagan llorar. A la voz del Señor. Porque el que se mete con él se mete con la niña de los ojos de Dios. A la voz del Señor. De igual manera, tanto para el hombre como para el marido. ¡Ay, que la esposa le haga algo al marido! El hombre se va ahora, clama, Dios mío, mira lo que está haciendo esta mujer, cómo se comporta. Ah, así sea mujer. Dios viene, hermano, y le aprieta también el cuello a ella. A la voz del Señor. Pero como decimos, ¿no? Dios aprieta, pero no, tampoco no mata, sino que aprieta para que sientas que la mano de Dios está con aquel que está clamando de rodillas. Por eso es que, hermano, no tienes que aprender a ver, ay, la cosa se pone difícil, Señor, está bien. Yo ya hice todo lo humanamente posible, intercedí, oré, intenté, concilié, traté, hermano, traté de hacer todo lo posible. Señor, encárgate tuya. No puedo hacer nada, lo pongo en tus manos, Señor. Y yo me voy a dedicar a orar, a hacerte fiel y a buscarte a ti. Maravilloso. A veces eso es lo difícil, hermano, porque es un poco complicado de que uno pueda renunciar a eso. Porque a veces, hermano, no tiene tanta fe. A la voz del Señor. Pero ahí es donde se prueba quién es en verdad hijo e hija de Dios, hermano. El que confía, el que ama a Dios, va a dejar en las manos de Dios todo para que Dios se encargue, hermano. A la voz del Señor. Por eso dice, gloria al Señor. Por eso dice, verso 17, seguimos. Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. A la voz del Señor. Aleluya. Y reafirma la palabra diciendo aquí. Gloria sea al Señor. Dice, ¿fue llamado alguno siendo incircunciso? ¿Qué es el circunciso? ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? Dice el verso al Señor, no se circuncide. La circuncisión nada es. Y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Gloria a Dios. Fuiste llamado siendo esclavo, algunos, en aquel tiempo. No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor, dice, a la voz del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, es esclavo de Cristo, a la voz del Señor. Maravilloso Dios. Se cambia de Señor, a la voz de Cristo. Dice, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Dice, cada uno, hermanos, en el estado en el que fue llamado, así permanezca para con Dios. A la voz del Señor. Bendito Dios. Eso no solamente en el estado, hermano, en lo que es el estado social, porque acá está hablando, hermano, de un estado de esclavitud, de un estado de libertad, de un estado incluso de ley, porque está hablando de la circuncisión, está hablando de los que fueron llamados a Cristo, siendo judíos, siendo circuncisos por la ley judía. Quédate así, no hagas nada más, sigue sirviendo a Dios. Y si fuiste llamado siendo gentil o incircunciso, no procures circuncidarte, porque eso no es nada, sino el hacer la voluntad de Dios. A la voz del Señor. Y eso, hermano, con todo, lo es el Señor. Ya para terminar, el apóstol Pablo nos habla todo esto y nos da como una idea de parte suya, como una recomendación de parte suya, porque nos dice, estás ligado a mujer, lo es el Señor, no procures, dice, soltarte. ¿Por qué? Y lo repite constantemente, si se da cuenta el apóstol Pablo. Lo repite a cada momento. ¿Por qué? Porque estaban muchos loquitos de soltar a su mujer o a su marido. ¿Por qué? Por lo que decía en la ley de Dios. ¿Y qué decía la ley de Dios? La carta de repudio. A la voz del Señor. ¿Y la carta de repudio qué era? El separarse, el divorciarse de una mujer por cualquier causa. Hasta porque le hiciera mal el arroz, el guiso, la carne, lo que quiera que sea. Por cualquier causa. Y como muchos eran judíos y estaban loquitos por separarse, porque empezaron a ver ahí a una joven que estaba muy bonita y su mujer ya estaba feita y gordita, dijeron mejor me voy con la otra y le doy carta de repudio. Por eso es que el apóstol Pablo insistentemente dice eso. A la voz del Señor. ¿Por qué? ¿Estás ligado a mujer? Tú que estás pensando en usar la carta de repudio de la ley de Moisés, por si acaso la ley de Moisés quedó atrás, ahora estamos viviendo en la gracia de Dios. Por si acaso, a la voz del Señor. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltar.
Estás libre, mujer, estás libre de mujer, le habla al hombre, estás libre de mujer, no procures casarte tampoco. A la voz del Señor. Más dice, más si te casas, no pecas tampoco. Dice, y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo la quiero evitar. Y algunos dicen, ay hermano, por eso no me caso porque el apóstol dice que van a tener aflicción de la carne. Vamos a sufrir. No es que vas a sufrir, sino que vas a trabajar más porque el matrimonio demanda sacrificio, demanda trabajo. Amén, gloria a Dios. Y los que somos casados sabemos, a la voz del Señor, que hay que trabajar bastante. Hay que esforzarnos más. Solteritos uno se veía por sí mismo, ¿no? Solterito uno vivía por sí mismo, se iba para acá, se movía para allá, nadie le decía nada, no tenía que rendir cuentas a nadie. Ah, pero ahora que uno es casado, a la voz del Señor, así sea esposo, así sea varón, tiene que decirle, mi amor, ¿sabes qué? Voy a ir a tal lugar, voy a tal lugar, voy a llegar a tal hora. Amén, gloria a Dios. No porque esté como uno dice, ay, saco largo, pisado. Bendito No, Dios. sino que porque uno por amor y por respeto tiene que comunicar a su cónyuge. Aleluya, gloria Para a que no se Jesús. preocupe. Para que no esté pensando, mi amor, ¿dónde estará? Mi esposito, ¿dónde estará? Ya son las 8 de la noche, no llega. 9 de la noche, ¿dónde estará metido? 10 de la noche, ¿dónde estará? Y eso crea preocupación. Y cuando llegan muchas veces, hermanos, llegan ahí de la calle. Ya hay todo así. Mi amor, ¿y dónde estaba? Aquí. ¿Cómo que dónde está? ¿Qué? ¿Me estás presionando? ¿Me estás cuestionando? ¿Me estás averiguando? ¿Qué cosa tienes? ¿Ah? ¿Qué? ¿Tú qué piensas que estoy haciendo? No te estoy preguntando dónde has estado, porque estaba preocupado, preocupada por ti. ¿Y tú por qué tienes que saber qué cosa crees que estoy diciendo infiel? Ah, cuando empieza a hablar así, hágase un signo de interrogación. ¿Por qué le trata así? Bendito Jesús. ¿Por qué habla así? Porque el que no tiene nada, hermanos, simplemente, lo que pasa es que he estado aquí, me he demorado por un trabajo, he estado haciendo esto, y la verdad que se me fue el tiempo, se me fue la hora, perdóname. Eso es lo normal. Aleluya. Eso es lo normal. Amén, gloria a Dios. ¿Sabes qué? Los esposos tienen carro. Tuve un problema con el carro, mira mi hermano, estoy todo cochino, mira, tuve que cambiar acá, se me paró el carro, tuve que llamar al servicio mecánico que me auxiliaran, por eso me he demorado. ¿Cuánto? Pero están 3 horas. Sí, mi amor, 3 horas me he tenido que ir al taller para que me lo habiliten el carro para poder venir, mira cómo vengo todo cochino, mira. Ya bueno, mi amor, ¿y por qué no me llamaste? Mira, mi celular está abajo, se me bajó la batería. Gloria a Dios. Es que estoy escuchando tantas prédicas que ya se me bajó la batería. Qué bonito, ¿no? Que diga así. Gloria a Dios. Pero llega a la casa, limpiecito, celular cargado, y encima se molesta. No, eso está mal. Bendito Dios. Eso está mal. Poder en Jesús. Ese está mal, o esa está mal también. A la voz del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y encima todavía algunos y algunas llegan oliendo a perfume de hombre. Y perfume de mujer. Gloria a Dios. Y hasta incluso se encuentran un pelazo acá. Bendito Dios. A la voz del Señor. Y dice, no, en el micro, si tú tienes carro. Santo Dios. Y algunos, como que dice, ponen por su boca. Bendito Jesús. Y se ponen nerviosos. Oye, ¿este pedazo quién es? Castaño, ¿y quién es? No, en el micro, que venía. Porque el micro, si tú tienes carro. No, es que lo que pasa es que me fui a un lado y no llevo el carro. Santo Dios. Como buscan explicar. O sea, que miran al cielo a ver si viene la respuesta del cielo. Del cielo más bien le va a venir fuego y azufre más bien. A la voz del por mentiroso, por mentirosa. A la voz del Señor. Bendito Jesús. No, pues esas cosas, pues. A la voz del Señor. Aleluya. Porque hay aflicción. Porque hay más trabajo, hay más cosas que uno tiene que hacer, hermano. Gloria al Señor. Porque cuando uno está soltero está tranquilo, pero cuando uno se casa, bueno, hay cosas que hacer. Dice acá, gloria al Señor, verso 32. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Porque el soltero solamente se dedica a buscar de Dios, a consagrarse a Dios y a ver la gloria de Dios. Y estoy hablando del apóstol Pablo, gloria al Señor, 2000 años atrás. Pero el casado, ¿qué dice? Tiene cuidado de las cosas, ¿de cuáles? ¿De cuáles? ¿De la iglesia? Del mundo. El soltero tiene cuidado de las cosas de la iglesia, de las cosas de Dios. Pero el casado tiene ¿qué cosa? Dice, tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y esto que dice que tiene cuidado de las cosas del mundo, no habla que es decir que ahora se va a afiliar con el mundo. No, ahora se cuida más del mundo. Tiene cuidado. O sea, no es que va a cuidar al mundo, no. Se cuida más del mundo, el casado. Se cuida más del mundo. A la voz del Señor. Dios. Y de cómo agradar a su mujer. A la voz del Señor. Bendito Dios. Se cuida de las cosas del mundo
y tiene cuidado de agradar a su mujer. Ese es el varón. Eso es lo que le manda la Biblia al varón. A la voz del Señor, al esposo. Amén, hermano Julio. Amén. Somos los dos. Gracias al Señor. Y los hermanos, bueno, no me han venido ahora. Gracias al Señor. Dice, y asimismo, dice, hay asimismo diferencia, pero el casado tiene la cosa de cómo agradar al mundo, cuidado de la cosa del mundo y de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella, y hablando de las mujeres. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, en consagrarse al Señor, en buscar al Señor, de venir a la casa del Señor, a los ayunos, a la vigilia, a los cultos, porque su vida tiene que ser el Señor, hermano. Su marido es el Señor de la joven, de la doncella, así como del soltero, a la voz del Señor. Pero, ¿para qué? Para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, se cuida de las cosas del mundo, para que el mundo no le envuelva, para que el mundo no la cautive, para que el mundo no le enriede, no le entretenga. Alabado sea el Señor. Diré cómo agradar a su marido. Esto de que tiene cuidado de las cosas del mundo, quiere decir que se cuida de que el mundo no influencie en su vida, más tiene que cuidar, gloria al Señor, su familia y su vida, de que el mundo, no, hermano, no la dañe, no la perjudique, no le enriede. Porque algunos hermanos dicen, hermano, yo para agradar a mi marido tengo que meterme al salón de belleza. A la voz del Señor. Me voy a hacer mi laciado, me voy a hacer mi permanente, dicen algunos. O me voy a hacer de repente ahí de repente son crespitas y quieren hacerse lacias para agradar a su marido. A la voz del Señor. Y se van, hermano, de repente ahí a hacerse un montón de cositas, hermano, para agradar a su marido. A la voz del Señor. Pero hay cosas, hermano, que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer. ¿Quién no dice que uno se puede ir de repente a hacer un tratamiento facial? Está bien. Pueden hacerse de repente una limpieza cutis para ver la piel más lozana. Pueden de repente ir a hacerse una hidratación en el cabello, que es bueno también. Pero tengan cuidado con el corte, Tengan cuidado con el corte de cabello, porque algunos dicen, que vas a hidratar. Ay, pero mira, tus puntas están así, la punta de tu cabello están muy disparejas. Gracias al Señor. O están ahí medio horquillados, mira, está abierta la punta de tu cabello. Vamos a cortarte, le dicen. Así, pero ¿cómo vas a cortar? Poquito nomás, porque quiero que no me corto mucho, porque la Biblia dice que a la mujer le es honroso tener el cabello largo. Le es honroso. A la voz del Señor. Porque no es hombre, porque en vez de velo, le he dado el cabello. Y aquí mismo está en Corintio, gloria al Señor. Así que, bueno, dice el peluquero, no te preocupes, yo te corto. Sí, pero un poquito, no me corto, un poquito le cortó 5 hasta 10 dedos, hermano. ¡Flash! Le cortó así. Y cuando se va a ver la hermana su cabellito, le quedó casito de lo que estaba acá. A la voz del Señor. ¿Qué has hecho? Ay, no, es que te estoy embelleciendo, ¿qué más quieres todavía? Y encima le paga. Imagínense. ¿No? ¿Por qué? Porque como son personas que no conocen y no temen a Dios, no conocen la palabra, pues actúan por como el mundo le dice que actúen. Pero usted que conoce la palabra, usted tiene que actuar por como la palabra le dice. Porque la Biblia dice, hermano, que le es honroso a la mujer tener el cabello largo. Le es honroso. Y al varón le es deshonroso tener el cabello largo. Tiene que cortarse el cabello. Porque el hombre también no se puede ver con cabello largo. Porque le es deshonroso al hombre. A la voz del Señor. Porque usted cuando va a orar, en vez de velo, les da el cabello. Hay algunos hermanos que porque tienen su cabellito pequeñito se ponen velo. Y tener un velo no es pecado, hermano. Algunos dicen, ¿por qué te pones velo? Es un pecado. No es pecado. No es pecado. A la voz del Señor. Pero si tienes tu cabello largo, ¿para qué usas velo? Porque eso te sirve, hermano, como velo para orar delante del Señor, para postrarte delante del Señor, hermano. Y es lindo, hermano, cuando una mujer ora, hermano, y su cabello cae por su rostro y se pone a orar, Dios lo ve con agrado. ¿Por qué? Porque por causa de los ángeles, a la voz del Señor, a la mujer les concedió el cabello largo, para que el ángel pueda ver y diferenciar entre el hombre y la mujer. Y pasearse y bendecir a cada uno, hermano, a la voz del Señor. Porque acuérdense que los ángeles no tienen sexo, son asexuales, seres asexuales, no son ni hombre ni mujer. A la voz del Señor. Y cuando se acercan, hermano, en la congregación por causa de los ángeles, para que los ángeles, hermano, cuando vean al hombre, lo vean tal cual a la imagen de Dios y a la mujer tal cual como Dios la diseñó. A la voz del Señor.
Porque si no el mismo ángel, los ángeles que son enviados para la protección de los creyentes, se ven que ofenden a Dios porque, hermanos, reniegan del diseño que Dios creó para el hombre y para la mujer. Gloria a Dios. Y se ofenden los ángeles que te guardan. Por causa de los ángeles, dice el apóstol Pablo, hermano. Alabado sea el Señor. Por eso, hermano, dentro de todo eso, nos habla y nos dice de esa manera, lo hace el Señor, que tienen cuidado del mundo y de cómo agradar a su marido. Lo hace el Señor. El verso 39, para terminar. La mujer casada está ligada por la ley, gloria al Señor, mientras su marido vive. Gloria al Señor. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Puedes casarte con cualquiera, dice. ¿Con quién? ¿Con quién dice? Con quien quiera. Con quien quiera, pero con tal que sea en el Señor. Por ahí hay muchos predicadores y predicadoras, a la voz del Señor, que se han divorciado y están predicando. Eso la Biblia lo desaprueba. Aun cuando dicen que me fue infiel fulano de tal y Dios me habló y me dijo que me podía casar porque ahí estaba el hombre que me iba a acompañar porque el hombre de allá me fue infiel. Acá, ¿qué dice, hermano, la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? La mujer casada está ligada por la ley mientras que su marido vive. Y por ahí hay una predicadora, hermano, que le hace mucha fama. Una predicadora ahí. Lo hace el Señor. Que tiene radio, que tiene televisión, que tiene, hermano, redes, por todos lados sale. Pero lamentablemente es una mujer recasada, hermano. Y que le aconsejaron mal, orientaron mal. Y la respaldan, hermano, en lo que le han enseñado y le han dicho. Y que porque ella sufrió una traición del primer marido con el que tuvo, aunque se haya casado muy jovencita, como ella lo dice, a la voz del Señor, está desaprobada delante de Dios para poder ministrar la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Esos vienen a ser los espíritus engañadores. Aquellas personas que le orientaron mal, llevándole a obedecer espíritu de demonio, para, hermano, hacer caer a otras personas y hacerles pensar que porque si de repente tu marido o tu esposa peca con otra persona o fornica, porque para él es adulterio y para la otra también es adulterio, yo no sé de dónde le sacan su fornicación, porque eso no es una fornicación. Si el marido o la esposa te falla con una persona, sea soltero o casado, eso es adulterio igual. Amén. Pero esta mujer dice, no, es que él fornicó con una soltera. Gloria a Dios. No fornicó, él adulteró. Amén. A la voz del Señor. Aleluya. Y el adulterio, hermano, no es motivo para que tú, porque ya si él te falló, quiere decir que tú te vas a rehacer tu vida con otra persona. No, aquí dice la Biblia bien claramente, la mujer casada y también el hombre, gloria al Señor, está ligada por la ley mientras su marido vive. Y no se puede casar con otra persona. Porque si se casa con otra persona, adultera. A la voz del Señor. Y eso es lo que el mismo Jesús dijo. El que se casa con la repudiada, adultera. A la voz del Señor. Y eso lo dijo Jesucristo. Esto ya el apóstol Pablo da una enseñanza para cada aspecto de los jóvenes, gloria al Señor, de los casados y de los que están en la iglesia, con distintas situaciones, hermanos, por las cuales, hermanos, puede haber problemas en el matrimonio, haciendo y diciendo de que es lícito casarse. Aun cuando aquí en el capítulo 4 de 1 Timoteo que estábamos leyendo, dice que una de las señales de las personas que están, hermano, apoyando o ya transgiversando la palabra y dejándose llevar por la apostasía es, prohibirán casarse. A la voz del Señor. Gloria a Dios. Prohibirán buscar de Dios, prohibirán hacer la obra de Dios y también prohibirán casarse. Gloria al Señor. Servir al Señor casado. Prohibirán hacer eso. Pero nos estamos dando cuenta que hay muchos problemas, hermano, cuando la persona quiere servir a Dios y no se casa. Porque puede caer en fornicación, puede caer hasta en adulterio y relacionarse con una persona casada. Y esto le está aconsejando a Timoteo, que es soltero, que es joven. Se lo está aconsejando a él. Gloria al Señor, prohibirán casarse. Ten cuidado con esos que son super santos, que se creen super santos y que dicen que no necesitas casarte, sirve a Dios nomás. No, el apóstol Pablo dice, no es bueno. Si no hay don de continencia, el don que Dios te da, porque eso Dios te lo da, no lo hagas. Cásate. Porque es mejor casarse que estarse quemando. Y después estar haciendo escándalo en la iglesia. Y después ser tropiezo para otras personas. Y lo más triste después, terminar condenando tu alma. Porque ese pecado, cualquier otro pecado que hace, ¿qué hace? Hace heridas en el alma de la persona.
en la conciencia de la persona. Y si esa persona no se arrepiente, termina con una conciencia insensible, cauterizada. Esa herida, hermano, se cauteriza por el pecado y ya no siente, hermano. Todo aquel que falla, que peca, cuando viene a Dios, Dios lo sana, Dios lo restaura. Restaure, entiende esa palabra. Restaure, restaurar es volver al estado inicial de como estaba antes que se dañe. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que Dios hace, hermano. Dios restaura. No solamente la comunión, sino también la vida de la persona, la restaura. Gloria a Dios. Y evita, hermano, de que uno termine con cicatrices en el alma que te vuelvan insensible. Por eso que usted ve tantas personas, hermano, que se ponen a hablar, hasta les salen lisuras, porque son insensibles. Hermano, pierden el control y, hermano, el carácter les vuela. ¿Por qué? Porque son insensibles, porque Dios no los ha restaurado. A la voz del Señor. Viven en amargura, en desconfianza, con dolor. ¿Por qué? Porque Dios no los ha restaurado, no los ha regenerado en su primer momento, hasta antes de lo que pasara, la razón por la cual, hermano, ellos se volvieron así. Gloria al Señor. No dejan que Dios obre con ellos, obre por ellos. Y, hermano, están viviendo con heridas en el alma, insensibles. Y, hermano, propiciando el pecado y que el enemigo se aproveche de ellos. Pues, hermano, la palabra de Dios viene ahora para que nosotros entendamos que, hermano, Dios está muy interesado en restaurar nuestras vidas. A la voz del Señor. En darnos la fortaleza que necesitamos para enfrentar cualquier situación y sentirnos confiados de que en cualquier decisión que tengamos o que tomemos o cualquier problema, hermano, que vayamos a enfrentar nosotros, Dios va a estar con nosotros. Amén. Y que Él va a pelear nuestra batalla. Y que de repente, si habrá un momento, hermano, de lucha, de dura, hasta de separación, Dios va a estar peleando mientras que uno permanezca fiel. Amén. Cuando uno permanece fiel, hermano, Dios pelea por ti. Así esté donde esté, hermano. ¿Cuántos testimonios hemos oído de personas, hermano, que tenían el marido ya con otra mujer y con otro hijo? Hermano, y Dios, hermano, tocóla y sin que le digan nada, lo tocó, hermano, porque había una mujer que estaba fiel ahí desde que se convirtió. Supo que mi matrimonio Dios lo puede restaurar y se puso a orar con fe y con confianza en esa promesa. Oró, hermano, y el Señor lo tocó a ese hombre sin haber escuchado el Evangelio. Empezó a sentir tristeza en su corazón y a extrañar a su primera esposa, la voz del Señor. Aleluya. Y Dios, hermano, obró de tal manera que esos hombres, hermano, actuando así, se fueron y le dijeron: ¿sabes qué? No me siento bien, no me siento en paz. Me voy con mi primera esposa, donde tengo 2 hijos y no puedo estar más contigo. Dejó al amante, dejó al hijo y se fue, hermano, con su primera esposa. ¿Cuántos testimonios no hemos visto así, hermano? De hermanos y hermanas que han orado y el Señor hasta, hermano, hasta en el extranjero, hermano. Hasta en el extranjero. Los ha traído al extranjero para que se reconcilien con su esposo o con su esposa, hermano. A la voz del Señor. Y aquellos, como testimonio de una hermana también, hermano, que se casó muy jovencita, gloria al Señor, y todo solamente tuvo 1 año de vida conyugal, 1 año. Y el marido se fue a Estados Unidos, para poder buscar una oportunidad, supuestamente para nosotros. Voy a Estados Unidos allá, yo después te veo y te jalo. Nunca más vino, hermano. Se buscó otra mujer allá, y se quedó con esa mujer allá. 10 años esa hermana, orando: Señor, ayúdame, yo soy joven todavía. Pero aun cuando de repente, si tú quieres que yo me quede sola, me quedo sola, Señor. Yo te voy a servir a ti. Y sirvió, hermano, al Señor. Se metió con Dios. Se olvidó de eso, hermano. Dejó todo en la mano de Dios. 10, 11 años pasaron, hermano. No, 12 años, perdón. 12 años pasaron. 12 años pasaron, hermano. Después le llega la noticia a ella: tu marido se murió en un accidente. A la voz del Señor. Mire, 12 años pasaron. Y todavía es joven, ahorita es joven, porque se casó bien jovencito. A la voz del Señor. Pero mire cómo Dios hace justicia. Por la fidelidad de una persona. Porque no está pensando en la recompensa del Señor. ¿Cuándo lo matas a ese hombre para que me pueda casar? No, nunca le pidió eso. Más bien oraba: Señor, donde quiera que estés, salvo, ten misericordia. No sé si se habrá salvado o no. No se sabe. Pero lo que sí se sabe es que Dios tuvo misericordia de su hija. Porque, como le repito, cuando alguien se mete con los hijos o las hijas de Dios, Dios no deja las cosas en vano, hermano. No deja pasar las cosas, hermano. Amén. No deja pasar las cosas. Usted puede pensar que sí, pero no es así, hermano. Al final Dios siempre pasa la cuenta.
de las cosas que uno hace mal, porque Dios no deja nada, ningún cabo suelto, hermano. Dios siempre hace su perfecta voluntad. Vamos a orar, hermano, a la voz del Señor. Oramos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque sabemos, Señor, que tú eres quien hace la obra, Dios. Gracias por todo lo que haces, Señor, porque nos edificas, nos enseñas y nos das, Señor amado, cada día de tu palabra para poder enfrentar todo problema, Señor, que pueda suscitarse en el camino. Gracias, amado Dios, te pedimos en esta hora que bendigas a tus hijos y a tus hijas, Señor, que están aquí. Podamos, Señor, servir de todo corazón para poder amarte, Señor, y poder rendirnos a tus pies todos los días de nuestra vida, Señor. Muy ajeno a lo que pueda pasar a nuestro alrededor, Señor. Aunque haya aflicción, lucha, batalla, situaciones adversas y difíciles, Señor, por las cuales nuestro corazón se sienta acongojado, atacado, Señor. Y muchas veces también, Señor, sentirnos hasta desanimados, Dios mío. Te pedimos en esta hora, Señor, que hagas tu perfecta voluntad. Nos rendimos a tu voluntad, Señor. Nos rendimos a tu presencia, que seas tú quien obre, que seas tú quien trate, que seas tú, mi Señor, quien haga la obra perfecta, como solamente tú lo sabes hacer, Señor. Ayuda a tus hijos y a tus hijas que están aquí, Dios mío. Y bendice, Señor, la integridad y, Dios mío, y el deseo de querer, Señor, esforzarse en buscar tu rostro, Señor. Ayuda a tus hijos, ayuda a tus hijas, Señor, que están aquí, Dios mío. Fortalécelas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amado hermano, hermana, si usted necesita la oración, la fortaleza de Dios, por la lucha, la batalla que está pasando en el hogar, pídale la ayuda a Dios, hermano. Pídale la ayuda a Dios, hermano. Yo sé que todos nosotros, hermanos, pasamos lucha, pasamos pruebas, pero es importante que Dios esté con nosotros en medio de todo, porque solamente con Él podemos obtener la victoria segura.